una semilla, pero si somos millones en plantar una semilla, pues tendremos una gran cosecha. Y si somos millones en dar un pequeño paso, pues daremos un gran salto. Y esto es lo que tenemos que procurar. Tenemos que hacer esta contribución. Contaba hoy a Francisco Calatayud la anécdota de un día en Calcuta estaba con la Madre Teresa, a la que tuve ocasión de estar con ella en varios momentos y aprender mucho. Y estaba Dominique Lapierre, escritor, y le decía: mire, Madre Teresa, he estado intentando recaudar una serie de fondos para usted, pero al final es poco lo que he podido recaudar. Y dijo: es como una gota en el océano. Y la Madre Teresa rápida dijo: si esta gota no existiera, el océano la echaría de menos. Pues esto es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar que a veces decimos: sí, ¿yo para qué? Tampoco. Todos tenemos que adherirnos a las causas que consideremos que tenemos que adherirnos, y todos tenemos que ir en la dirección que creamos sinceramente que tenemos que ir. Y tenemos que ir en esta convivencia, en esta discusión, en favor de los principios democráticos, en favor de la participación que puede hacer que la democracia no sea formal, sino que sea genuina. Quiero decirles dos palabras sobre estos principios democráticos, de los que nos hemos olvidado por la influencia nociva de los globalizadores, porque han hablado de la globalización, y en realidad lo que ha habido es globalizadores y globalizados, muy pocos globalizadores y muchos globalizados. Bueno, pues los grandes globalizadores, en un momento determinado, a final de los años 80, nos dijeron: hay que cambiar en economía a escala mundial, hay que sustituir los principios democráticos por las leyes del mercado. Fue un error craso. Fue un error craso porque confundimos los valores, estos valores que deben guiar nuestra existencia, los confundimos con una mercancía, con los precios. Y ustedes ya saben, ahora precisamente que se va a rendir este homenaje a don Antonio Machado, qué personaje, ¿verdad? Pues don Antonio Machado escribió, porque los mejores versos son los más breves, dijo: es de necio confundir valor y precio. Pero hemos sido necios, y claro, mejor dicho, han sido necios, porque algunos no hemos sido tan necios, y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí presentes hemos dicho: pero ¿cómo se puede cambiar un valor? ¿Cómo se puede cambiar la justicia social? ¿Cómo se puede cambiar la solidaridad por las leyes del mercado? ¿Qué tontería es esta? Bueno, pero lo que es cierto es que lo hemos hecho. Los principios democráticos se enuncian así, como se lo digo, principios democráticos, en uno de los textos más luminosos, lógicamente, porque se hace en un momento de gran convulsión. Si ahora estamos en crisis, no les digo nada a la crisis que había el año 1944 y 45, cuando terminaba aquel disparate del uso más abominable de los procedimientos de exterminio, de genocidio, de holocausto, que fue la guerra del 39 al 45. Y en aquel momento se dice los principios democráticos de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y estos principios democráticos giran alrededor de un concepto nuevo que lo tenemos que tener siempre presente: la igual dignidad humana. Es también en este documento donde se dice: nos olvidamos de la igual dignidad de todos los seres humanos. Y por tanto hemos hecho esta guerra terrible y hemos utilizado estos mecanismos de exterminio porque no hemos tenido en cuenta la igual dignidad humana. Y porque dejamos, precisamente porque debilitamos el sistema general, que en aquel momento, ustedes lo recordarán, haberlo estudiado, era la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones. Y entonces permitieron que la Sociedad de Naciones se debilitara, como después han debilitado a las Naciones Unidas, lo mismo, el mismo proceso. Y permitieron que un canciller de Weimar, llamado Adolfo Hitler,
en el año 1933 publicara en un libro que se llamaba Mein Kampf, Mi lucha, diciendo la raza aria es incompatible con la raza judía. Y aquí tienen el que esto se permita, el que se haya permitido después lo que ha sucedido en Guantánamo. Todo esto no tenemos que permitirlo en el futuro. Tenemos que decir, no nos guiamos ya por precios, ahora nos guiamos por valores. Y ahora queremos que de la misma manera que hemos rescatado a instituciones financieras, que en parte, porque ha habido también instituciones financieras buenísimas, pero aquellas que han utilizado la codicia y la irresponsabilidad, según palabras del presidente Obama, ahora son rescatadas. No había dinero en el año 2000 para los objetivos del milenio. No había dinero. Hoy los he visto en el IS de Melilla. Objetivos del milenio. No había dinero para poder decir vamos a acabar con el hambre, vamos a terminar con la pobreza. No hay dinero. Vamos a terminar con el SIDA, sobre todo en África. Los he visto morir a chorros. No hay dinero. Pero hombre, si son solo 6.000 millones, no hay dinero. Y de momento hemos visto que se abrían las compuertas del dinero y resulta que salen 820.000 millones de dólares por aquí, 400.000 millones, y venga a salir dinero. No había dinero para rescatar a la gente. No había dinero para rescatar a la gente que vive en esta pobreza. No había dinero para rescatar a los que estamos explotando. No es que los estuviéramos explotando, es que los estamos explotando. Pues bien, la educación tiene que basarse en los principios democráticos. La educación tiene que dejar muy claro que queremos cooperar, es decir, trabajar juntos, que queremos convivir, que queremos compartir y que los mejores incluso quieren desvivirse, es decir, dar buena parte de su vida y de su tiempo en favor de los demás. La aplicación de la igual dignidad humana, de los principios democráticos, de la educación, finalmente, para transitar, como antes les decía, de súbditos a ciudadanos. Tenemos que dejar de ser súbditos silenciosos. Por cierto, recuerdo un día que iba desde Cangas de Onís hacia Covadonga y el taxista me decía, un taxista asturiano muy simpático, decía, no, ¿por qué a los novios que llevo a casarse en Covadonga, yo les digo a todos, mira, si quieres ser feliz, tú obediente y calladín? Yo decía, no hombre, precisamente tenemos que procurar ahora dejar de ser obedientes y dejar de ser calladitos. Ya lo hemos sido tantos siglos, ahora vamos a expresarnos. Y sobre todo, vamos desde una civilización masculina en la que todavía estamos. Están mejorando mucho las cosas y muy rápidamente, pero todavía, en los grandes niveles de la toma de decisión, la mujer sigue estando muy ausente. Hasta tal punto de que en el año 96 hice hacer desde la UNESCO un estudio a escala mundial de cuál era realmente la incidencia de la mujer en la toma de decisiones. No llegaba al 5%. Porque ahora ya va habiendo muchas mujeres en muchos ámbitos de actividades que antes estaban totalmente limitadas a los hombres. Pero nos hace falta el que aumente la incidencia de la mujer en la toma de decisiones. Solo en este caso será posible pasar desde una cultura de fuerza a una cultura de la palabra, una cultura de paz. Cuando en este preámbulo se dice hay que liberar a la humanidad del miedo y de la miseria, y vemos un poco más adelante y decimos, artículo primero, qué maravilla que el artículo primero nos diga que tenemos que ser libres, que somos iguales y que nos tenemos que comportar entre nosotros fraternalmente. Artículo primero de la Declaración Universal. Qué bien que en el artículo primero de la Constitución de la UNESCO se diga, para educar en la responsabilidad